Defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, con la- el poder que Dios te ha conferido, oh príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así Así sea. sea, así sea. Hoy más que nunca necesitamos el auxilio divino, una fe viva. Y alguien escribió por ahí, es que hay que aprender a orar. A ver, sí, es cierto, pero no se les olvide algo que he repetido, yo creo que hasta la saciedad, pero luego sucede que algunos no pescan las ideas porque se distraen o porque tienen mala memoria o no sé. Es que son 5 áreas de acción, a cual más importante. Es como si yo te preguntara, ¿cuál de tus 5 dedos de la mano derecha estarías dispuesto a perder? Pues ninguno. ¿Cuál es tu dedo favorito? Pues todos. Entonces, siguiendo esta analogía, ok, pongamos la oración en primer lugar, pero solo en orden cronológico, porque ¿qué sigue? Aparte de orar, la autoformación. ¿Qué sigue? La acción. ¿Qué sigue? La proyección de planes realistas a futuro. Y sobre todo, o no sobre todo, sino como un recurso que muchas personas en la tierra han usado, la penitencia, la automortificación de los sentidos, como una forma de oblarnos, de hacer una oblación de nuestra vida al dueño de ella, al creador de la tierra, del universo y al dador de vida, a nuestro Padre Celestial. Entonces, y desde luego, algo fundamental es la vida de sacramentos. Entonces, si descuidamos uno solo de estos aspectos, pues estamos derrotados de antemano. Sobre todo cuando, si nos confiamos en solo una de las 5 cosas o 6, así sea la oración. Así que ahí están las oración, acción, formación, sacrificio y sacramentos. Vamos desde luego a partir de hoy a ir pensando en qué va a suceder el lunes. Ya hoy nos dieron la primera estocada. La primera estocada, yo diría que al hígado y los riñones. Falta la estocada al corazón y que nos corten la cabeza. Y eso, si mal no recuerdo, Jorge, corrígeme, va a suceder el lunes, ¿no? El lunes es cuando se reúna el tribunal, Sí, hay los, que, los 11 tenemos magistrados. este fin de semana para presentar este, un escrito para pedir. Acércate porque de hoy es muy lejos. Ya, tenemos este fin de semana para hacer un escrito al tribunal demandando la no sobre representación Ujú. en Para base a ley. hacer una impugnación. Exactamente, impugnación al Tribunal Federal Electoral. Y lo que tenemos que hacer hoy ya está hecho el escrito y Ya está formulado. ya está formulado, solamente hay que presentarlo ¿Tú lo ante el tribunal. tienes? Sí, yo se los mando en un Mándalos ratito a más. todos. Mándamelo a mí, yo lo reparto, Sí, por favor. Muy importante. Y sí, hay que claro. firmarlo, supongo. Sí, claro. Sí, Mandarlo firmado a algún sitio en internet donde lleven la cosa. exactamente. A la página del tribunal directamente. Mándalo, por favor, lo más pronto que puedas. Sí, Es nuestra primera acción. Ahí lo concreto. tiene en sus manos Jesús Martínez. Muy bien, pero lo necesitamos electrónico para hacerlo llegar. Así es. Muy bien. Bueno, entonces, una vez hecha la aclaración de que no basta la oración,
No basta el sacramento, no basta la formación, hay que juntarlo todo. Es un paquete integral Mm. mediante el cual nos vamos a oponer. En la acción puede darse la resistencia civil, que habrá que ir pensando cómo, porque habría que pensar en la posibilidad de una brutal represión. Claro, Pero ojo, ¿por parte de quién? ¿Quién va a ser el mejor defensor del narcosistema? A ver, rapidísimo. ¿Quién va a defender el statu quo mejor que nadie? Los La cárteles. Guardia Nacional. No, los narcos. Ajá. exacto. Ujú. ¿Por qué? Porque en la sustentación del statu quo brutal que padecemos está el secreto de su negocio. Así es. Por eso los protegió desde hace 6 años. El presimiente, Crecimiento. Está el bueno. presimiente. Es como Está deberíamos padre. llamarlo, porque se han documentado un promedio de 90 mentiras en cada mañanera. Multipliquen por dos centenares de mañaneras. Entonces ya son cientos de miles de mentiras. Por eso es el presimiente. Y él tiene como guardia pretoriana a un ejército de 3 millones de narcos. Comparen, la Guardia Nacional venezolana tiene 300,000 efectivos. Pero curiosamente en Venezuela, los dos cárteles más importantes están contra Maduro. A lo mejor por razones de negocio o porque tienen otros mejores puntos de vista o a lo mejor le salió el patriotismo, no lo sé. Pero Maduro está amenazado por el cártel de Aragua y el cártel del Llano. Histórico, ¿eh? Recientísima historia venezolana, cosa muy extraña, pero está pasando. Hechas estas introducciones, vamos a nuestro tema de hoy, breve, contundente. No lo termino hoy, lo termino el viernes próximo en el taller de historia, pero quiero introducir el tema de hoy de una manera aparentemente fantasiosa, pero en realidad no lo es tanto. Hace años, hace décadas más bien, leí un libro de un escritor mexicano cuyo nombre no logré recordar, que ya se murió. En aquel entonces era un escritor relativamente joven, 10 años mayor que yo, pero pues ya tendría 92 ahorita y ya es difunto. Y escribió un libro que se llama, una novela que se llama Los héroes convocados. Así se llama la novela, Los héroes convocados. Y en esa novela, él quiere restaurar el orden cristiano como lo era la cristiandad, sobre todo, ¿qué les diría yo? En la Alta Edad Media, en el Renacimiento, en la expansión del Imperio Español, en la evangelización de América, sobre todo, bueno, de Hispanoamérica, en lo que fue el Imperio Español. Y entonces él empieza a soñar, ¿a quién convocaría yo para que viniera a restaurar la cristiandad? Y al primero que se le ocurre es a Hernán Cortés. Entonces él inspira la sesión que hoy comienzo, pero también cita, también invoca al Cid Campeador e invoca a Julio César, el que cruzó el Rubicón para reconquistar Roma, y convoca a Carlomagno, el primer dueño de Europa, por así decirlo. ¿Mm? Curiosamente, cuando sigue analizando a quién convocar, no convoca a Napoleón por mujeriego y porque emprendió una hazaña que era absolutamente irracional.
atacar a Rusia y España al mismo tiempo. Y dice, no, si convoco a Napoleón, capaz que me echa a perder la guerra. Entonces sigue escogiendo héroes y escoge, por ejemplo, al gran capitán, un formidable guerrero español de la época de los Reyes Católicos, que sirve para el ensanchamiento de los territorios y contener a los árabes. Y escoge a Juan Andrea Doria, el vencedor de la campaña de Lepanto. Y luego los sienta en una mesa a todos, son 12, como los caballeros de la mesa redonda, y empiezan a hacer proyectos para la reconquista del mundo a manos de la cristiandad. Y luego los echa a la acción, cada uno con su especialidad, cada uno con su genio, cada uno con su visión de lo que es la guerra, la estrategia, las armas, y son épocas muy diferentes. Porque, por ejemplo, el Cid Campeador no conocía las armas de fuego, solo las espadas, las lanzas y las flechas. Pero ya Cortés ya tenía cañones. Y mucho, muy atrás, pues el Cid Campeador, Carlomagno, pues también era un armamento muy primitivo. Pero todos tenían algo en común, la práctica heroica de las virtudes militares y de las virtudes estratégicas. Pero yo no puedo convocar a tantos héroes porque no tenemos tiempo. Vamos a convocar a solo uno, a Hernán Cortés, al fundador de la nacionalidad mexicana, al que engendró México como nación, al padre de nuestra amada patria. Entonces, la gran pregunta que comenzamos a devanar, a distinguir en esta sesión, está formulada así: ¿qué hubiera hecho Hernán Cortés de llegar hoy a México para invadirlo y conquistarlo para la corona cristiana de los reyes españoles? ¿Qué hubiera hecho hoy? Con las armas de hoy, con la tecnología de hoy, ¿Mm? con los conocimientos que se pueden adquirir hoy prácticamente de manera instantánea. ¿Qué hubiera hecho y cuál hubiera sido su primera acción? La primera acción, empezando a desarrollar ya la historia, y vamos a matar dos pájaros de un golpe, de un tiro. Vamos a conocer mucho la intimidad, la personalidad, la, el legado de Cortés, a la vez que estoy proponiendo un plan de acción. No en su totalidad, porque tiene algo de fantasía o mucho, pero tiene mucho de realismo y tiene mucho de ejecutable. ¿Qué hubiera sido, de acuerdo a la fotografía que mandé en la invitación, que ahora es una foto un poco más grande? ¿Qué podemos deducir de esta fotografía que ilustra el flyer que hoy envié para la invitación? ¿Quién me dice qué se le ocurre? ¿Qué está haciendo Cortés en esa foto? A ver, la voy a poner en grande y voy a compartirles la pantalla. Nomás veo que está frente al caballo, pero no sé qué está haciendo. Diablos, no tengo todavía en esta computadora la función para compartir pantalla. Bueno, pero vean la invitación, ¿no? Mientras sigo arreglando esta computadora que está recién reconstruida y todavía no logro reconquistar todas sus funciones. Está Hernán Cortés montado en su caballo, con la espada en alto, vean el flyer, en un caballo árabe soberbio, extraordinario, y va a cortarle la cabeza a un jefe indígena, a un tlatoani.
Si hacemos la analogía de los héroes convocados, ¿qué significa? ¿Qué sería lo primero que haría Cortés? Dispuesto a la lucha. ¿No? Sí, claro, dispuesto a la lucha, está luchando, pero ¿cómo y contra quién? ¿Para lograr qué objetivo? La paz. No. ¿Cuál fue el primer objetivo? Vamos a convocar al héroe. Hagan de cuenta que lo tengo aquí sentado conmigo y le pregunto, oye Hernán, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a nuestro actual territorio? Y él nos va a contestar, Evangelizar. evangelizar. Muy bien. ¿Quién contestó evangelizar? Yo, María del Carmen María del Rubio. Carmen Rubio. Muy bien, déjame poner tu nombre y te reconozco la excelente respuesta. Carmen Rubio. Pero para poder evangelizar era indispensable a la vez que evangelizar, acabar con qué. Estamos convocando al héroe. ¿Qué fue lo que hiciste al mismo tiempo que evangelizabas? ¿Y qué les decías a los indígenas para que se evangelizaran? ¿Y qué hacías con aquellos que te combatían a muerte, que se opusieron a tu avance, que no querían que llegaras a Tenochtitlan y te cerraron el paso a sangre y fuego, pero tú ganaste y se los impediste? ¿Qué fue lo primero que hiciste para lograr llegar al gran Teocalli azteca y predicar la palabra de Cristo desde el gran Teocalli? ¿Qué fue lo que? Destruir a los ídolos. Muy bien, excelente, Carmen. Hoy te estás viendo de premio Nobel, ¿eh? Destruir a los ídolos y terminar con los sacrificios humanos. Ujú. Evangelizar, destruir a los ídolos físicamente, cosa que el narcosistema se lo ha reclamado a Cortés desde hace 100 años. Es que España debe de pedirnos perdón por haber destruido nuestros tesoros arqueológicos. Ya se los presenté el miércoles. Qué horrendos tesoros arqueológicos tenían los aztecas. Horrendos, verdaderamente espantosos, llenos de costas de sangre, y eran animales feroces o humanos con cara de tigres acometivos, bueno, de jaguares, que era el animal que había aquí desde entonces, y, o de lobos. Entonces, la destrucción de los ídolos para soportar la evangelización y el exterminio de lo que ahora llamaríamos los narcos. Entonces, invertiría totalmente. Si Cortés fuera actualmente el héroe convocado y estuviera en nuestro país, voltearía el lema del Pejelopostli y diría, no más abrazos, puros balazos. La matazón sería brutal, pero ya ocurrió. La caída de Tenochtitlan significó el ataque de 200,000 tlaxcaltecas junto con zempoaltecas, totonacas, olmecas, tenochtitlanos, zapotecas y otras muchas etnias. Se habla de más de 100 etnias que se reunieron en torno a los 900 soldados que Cortés ya había podido reunir, porque ya habían llegado refuerzos por tierra, procedentes desde Veracruz en otras naves. Pero ¿qué son 900? Algunos dicen que no, que eran 600 para 200,000 indígenas aliados que entraron a Tenochtitlan y, a pesar de los ruegos de Cortés, no respetaron la vida de un solo azteca.
Los que se salvaron fue porque huyeron. Cortés no quería que los mataran, quería que los tomaran prisioneros para evangelizarlos. Pero no pudo evitar la brutal y sanguinaria y sangrienta apocalíptica caída de Tenochtitlan por pueblos que tenían cuando menos 200 años de sujeción. Y la analogía que hoy vivimos es idéntica. Tenemos 200 años de esclavitud a la masonería, a los gobiernos traidores, con excepción de un solo presidente, Miguel Miramón, y después de Porfirio Díaz, traidor al principio y arrepentido al final de su mandato, pero que no pudo detener el desastre. O no pudo o no quiso, es discutible el punto. Y permitió la llegada del narcosistema actual con los falsos héroes revolucionarios, Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, Calles y toda esa runfla de criminales de alto nivel, de un nivel de crueldad inusitado, como pocas veces en la historia se ha habido, para formar el México supuestamente independiente, después de la revolución. Entonces, la primera acción de Cortés consistiría en el exterminio del narco. Hoy sobran medios para hacerlo. Yo me pregunto sinceramente, ¿por qué los Estados Unidos, conociendo con precisión absoluta, milimétrica, dónde están los centros de producción del narcotráfico en México, sobre todo en Sinaloa y en Chiapas? ¿Y dónde están los centros de trasiego de drogas, sobre todo en Zacatecas y Jalisco? Me platicaba hoy un buen amigo que pues no deja salir a su hijo a la calle después de las 8 de la noche o 9 cuando mucho, porque es peligrosísimo. Está él viviendo a unos 200 kilómetros de Fresnillo, Zacatecas, en un pueblo que se llama algo así como Tototiche, tiene un nombre raro, pero es un pueblo de unos 30, 40 mil habitantes y el narco reina, pero reina en todo el estado y ya reina casi en todo el territorio nacional, probablemente con excepción de Yucatán. Entonces, ¿qué haría Hernán Cortés? Lo que no ha hecho Biden. Decía, ellos totaltiche. Gracias, Ana Gloria. Totaltiche. Muy bien, así se llama. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no disparan Mira, con misiles de alto nivel de precisión? la luz. Prácticamente, Ahí. a ver, silencio, por favor. ¿Quién está haciendo ruido? Ujú. ¿Por qué no disparan? ¿Por qué se queda todo en amenazas? Pero no solo contra los narcos mexicanos, amenazas también contra Maduro, a quien podrían exterminar con un solo misil transcontinental. Uno solo bastaría. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen el heroísmo de Cortés, porque no tienen la visión evangelizadora de Cortés, porque no tienen el espíritu combativo contra el mal de Cortés. Entonces necesitamos un líder o muchos líderes que tengan en la inspiración de su mente, de su corazón, de su inteligencia, de sus conocimientos, que tengan ese heroísmo,
ese amor a nuestra fe, esa capacidad de hablar con el adversario, de buscar convencerlo y si no, vencerlo. Porque sí dio ultimátums, sí advirtió sus acciones. Pero ¿por qué yo equiparo al narco actual con los aztecas sacrificadores? Y no me refiero al pueblo azteca de bajo nivel, que si bien eran antropófagos, eran caníbales y eran guerreros, pues no eran los que hacían los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos los hacían los sacerdotes, los tlatoanis, los de alto nivel, la realeza, la nobleza azteca. Entonces, al referirme yo al, al azteca de alto nivel, no me estoy refiriendo más que a los sacrificadores. En la imagen que aparece en su flyer, ¿a quién debe exterminar entonces este nuevo líder? ¿A quién le debe declarar la guerra? En primerísimo lugar, al narco. Ahora bien, ¿cómo se puede vencer al narco? ¿Con armas? No. Si son 3 millones de narcotraficantes, se equipara la fuerza de fuego, el poder de fuego del narco, se equipara con la del ejército mexicano. Pero hay algunos especialistas que dicen que es 3 o 4 veces mayor el poder de fuego del narco que el poder de fuego del ejército mexicano. Porque resulta que el ejército mexicano no tiene tanques. No tiene tanques. Estoy asombrado, me acabo de enterar en un análisis riguroso que hice de cómo son nuestras Fuerzas Armadas. Tiene carros de combate, blindados, pero no son tanques. Y un solo disparo de un rifle Barrett, calibre 50, es un rifle que mide 2 metros de alto, que pesa 55 kilos y que necesita francotiradores muy especializados. ¿Quiénes los tienen? Los narcos. ¿Qué tan vulnerables son los carros de combate del ejército mexicano? Totalmente vulnerables. Entonces, aunque tuviéramos el poder de fuego del ejército mexicano, no podríamos contra los narcos. Suponiendo que tuviera que hacerse una guerra como único recurso. Y como la guerra es justa cuando es factible, cuando se puede ganar, cuando es justa por una causa noble, cuando se da esa condición, su factibilidad de triunfo y la nobleza del objetivo, entonces, y cuando además hablamos de legítima defensa, entonces podemos hablar de guerra justa. No es posible la guerra justa. Cortés se daría cuenta de inmediato. Cuando él llegó con tan poquitos hombres, sabía que la superioridad la tenía él por las armas, la preparación de su ejército, la disciplina de su ejército y, ojo, algo con lo cual voy a exterminar ahorita para siempre en su cabeza. Se ha dicho que el ejército de Cortés estaba formado por prisioneros, por delincuentes, por personas que habían escapado de las cárceles, por personas que habían escapado de Cuba para venirse a refugiar bajo la sombra de Cortés y escapar de la justicia. Falso. Todos los soldados del ejército de Cortés sabían leer y escribir. La gran mayoría eran bachilleres, es decir, tenían un nivel que ahora sería de quinto de prepa. Eran la flor innata del ejército español. Eran los mejores ciudadanos. Todos eran católicos practicantes. Todos oían misa diaria con el padre Olmedo.
Todos se confesaban cada vez que la conciencia se los pedía. Todos comulgaban. Todos sabían pelear. Tenían un alto nivel de entrenamiento. Eran increíblemente disciplinados y virtuosos. Ese fue el ejército de Cortés. ¿Qué ejército en la actualidad tiene esas características? Tal vez podríamos pensar en que en la República del Salvador se está formando un ejército similar, gracias a la fe de Bukele, al patriotismo de Bukele, al heroísmo de Bukele, y a que ha logrado ahora sí cortar todas las cabezas del narco y tiene 150,000 prisioneros en las cárceles de donde nunca van a escapar, porque ahí se van a morir. Tiene el espíritu de Cortés, aunque él sea de origen palestino. Sus papás son palestinos, él nació en Palestina y se vino de 2 o 3 años a El Salvador. Qué curioso, ¿no? Que un palestino esté rescatando una patria tan pequeña pero tan valiente. Entonces tendríamos que buscar la forma de evitar la poderosísima influencia del narco en México. Para lo cual, ¿qué sería lo factible? ¿Qué sería lo factible? ¿Qué haría Cortés si no puede enfrentar con armas un ejército de 3 millones de narcos? ¿Qué sí sería lo factible? Qué difícil, ¿eh? La pregunta, pero tiene una respuesta. A ver, Jorge, ¿qué se te ocurre? ¿Qué sería lo factible? De alguna manera atraerlos hacia el movimiento con convicciones, con diálogos, La con evangelización, alzación. Ujú. más bien la reevangelización. Para lo cual Cortés, aparte de hacerlo él en persona, iría a hablar con cada obispo de toda la República, montado en un jet, por supuesto, no a caballo. No tendría que hacer el camino de Veracruz a México caminando o montado en el lomo de una mula o de un caballo. Visitar a todos los obispos y a los primeros que tendría que predicarles sería a ellos. Si yo fuera Cortés, es más, aquí lo tengo. Oye, ¿tú qué harías? Decirles, me está contestando, decirles a cada señor obispo y cardenal y arzobispo que por favor vivan de acuerdo con el color púrpura de sus sotanas, que significa que disposición al martirio. Y salgan a las colonias y vayan a las parroquias y hablen con los señores curas y convoquen congresos marianos y eucarísticos en todo el país y busquen la reconversión de las cabezas de los narcos. La mayor parte de ellos nacieron católicos y fueron bautizados. Y muchos hicieron su primera comunión. Y muchos le dan grandes cantidades de dinero a la iglesia y la tienen comprada. Bueno, no a la iglesia como tal, sino a muchísimos cientos de curas párrocos regados en todo el país. Y entonces los curas párrocos no hablan contra ellos porque sus limosnas dependen de los millones de dólares que les dejan los narcos cada vez que van a misa o celebran un bautismo o una primera comunión o una boda. Ah, porque los narcos son especialistas en eso, igual que los narcos italianos. Hay documentales sobre la mafia italiana y las celebraciones más importantes de los mafiosos italianos siempre son en las iglesias con motivos religiosos. En eso somos idénticos a los sicilianos. Entonces, la reevangelización de México
está en manos de una iglesia que calla. ¿Quién va a ser el guapo que se enfrente y les dé el jalón de orejas a los obispos? ¿Saben quién es? Nosotros. Yo sí tengo pensado ir a visitar a Monseñor Carlos Aguiar. Carlos Aguiar. Personalmente voy a conseguir una cita después de septiembre, por ahí de octubre o noviembre, por razones de orden práctico y médico, y le voy a hablar a la oreja y a decirle, con todo respeto, vengo a decirle como católico militante que por amor de Dios honre la sotana que porta, disposición al martirio, hable, convenza, predique, convoque, denuncie, deje de estar callado, abandone las fiestas mundanas que tanto le gustan. Hay que hablarle como le habló al Papa Santa Catalina de Siena. Hay que decirle las verdades y hay que escribirle y hay que bombardearlo. México está muriendo a manos de los mismos que sacrificaban a los pueblos indígenas cuando llegaste, Cortés. ¿No es así? Así es. ¿Por qué hago el símil perfecto entre los sacrificadores aztecas y los sacrificadores actuales? ¿Cuántos asesinatos oficiales se reconocen en lo que va del sexenio a manos del narco? La contabilidad se acerca a 198,000 al día de hoy. Pero si le preguntamos a Ricardo, que generalmente nos sorprende con otros datos, y lo digo no en plan irónico, posiblemente sean el doble o el triple. ¿Cuál sería tu opinión ahí, Ricardo? Mire, yo he tenido oportunidad de hablar con algunas gentes que sí saben de esto, con dos gentes de hecho, y dicen que tienen pruebas de que el gobierno ha ocultado por lo menos, y subrayo el por lo menos, el 50% de las muertes. ¿Ok? Y que además de ello, si consideramos otras muertes que se saben, o que más bien que no se saben, pero que se presienten porque falta la gente, por esto, por el Por otro, los por desaparecidos. desaparecidos, pero no solo eso, sino los desaparecidos no denunciados, porque hay veces en que desaparece una familia completa y ni quien los denuncie, y varias situaciones así. Dice que fácil el número real varía entre el 2.3 y tres veces el número oficial. Bien. Entre 2.3 y tres veces el Tres número veces oficial. el número oficial. O sea, no me repugna pensar que ronda alrededor de 600,000 personas. Si nos acercamos al tres veces más. Sí, Si son casi 200,000 por tres, pues son casi 600,000. Entonces, ¿por qué hago el símil entre los sacrificios humanos de la época a la que llegaste, Cortés, y el día actual, el momento actual? Porque tan sanguinarios aquellos como estos, pero aquellos creían, y hasta cierto punto de buena fe, creían que si no hacían sacrificios humanos, el sol se iba a caer, iba a dejar de llover, la tierra dejaría de dar sus frutos, el cosmos entero se iba a descomponer, las naciones vecinas los iban a derrotar, y para eso tenían que seguir los sacrificios humanos. Y desde niños así fueron criados. Y así llegaron a ser grandes sacrificadores. Es discutible su nivel de culpabilidad a los ojos de Dios. Solo Dios sabe
el nivel de culpabilidad de un niño que crece en ese ambiente y que después no tiene manera de pensar que puede estar equivocado. Pero estos de ahora sí tienen la posibilidad de pensar que están rotundamente equivocados. Ahora bien, siguiendo con mi convocación al héroe que hoy estamos haciendo su analogía, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la disposición que guió a Cortés desde que pisó Veracruz hasta que logró la caída de Tenochtitlan? Y él nos va a decir en sus propias palabras, el sentido de urgencia. El sentido de urgencia que no tienen las Naciones Unidas con los jalones de oreja a Maduro. El sentido de urgencia que no tiene el presidente gringo con sus amenazas de invadir Venezuela. Ya se tardó. Puras amenazas. Puras amenazas. De lengua me como un taco. No tienen el sentido de urgencia en la OEA. Ningún sentido de urgencia. Y los hermanos venezolanos se siguen muriendo. Y los Es que paisanos mexicanos siguen siendo asesinados a un promedio de 90 o 100 diarios, porque no ahora hay sentido de urgencia en nadie, porque nadie tiene la voluntad que tuvo Cortés con sentido de urgencia de exterminar a los ídolos, rescatar a los indígenas, por eso los grandes historiadores lo llaman el libertador del indio, y no tiene nadie el sentido de urgencia para exterminar el espíritu narco mediante un intento de reevangelización. Y si no entienden, pues entonces hacer no con uno, como ya se hizo, con uno solo, el Mayo Zambada. ¿Por qué no con todos? Con los 30 o 40 líderes principales. Si la policía gringa no lo hace, que lo hagan los policías que nosotros podamos convertir. Les platico, tuve una experiencia cuando Alberto Cárdenas fue gobernador de Jalisco y trabajé con él 3 años, y de esos 3 años estuve dedicado a la reconversión al catolicismo de todo el cuerpo policíaco de la Policía Estatal de Jalisco. Juan y yo, mi hijo y yo la hicimos. Él no me dejará mentir. Y el éxito fue extraordinario, fue histórico. Muchas mamás, muchas esposas llegaron a las sesiones en las que discutíamos con los policías a darnos las gracias y a decirnos cosas como: mi marido, después de escucharlo a usted en el curso, dejó a su amante y regresó a su casa. Mi marido por primera vez se ocupa de sus hijos. Mi marido decidió irse a confesar y regresar a la iglesia en la que creció de niño. Cientos de mujeres nos lo dijeron. ¿Por qué no lo hace la iglesia? ¿Por qué no somos nosotros los que vayamos a jalarles las orejas a los curas párrocos, a los obispos, a la cabeza principal de la iglesia en México? ¿Por qué no escribirles? Eso es lo que haría Cortés. De hecho, eso es lo que hizo. Con esto espero haber sido lo suficientemente explícito en este matar dos pájaros de un tiro. Invitarlos a todos a una acción reevangelizadora a través de nuestras autoridades eclesiásticas que están a tiro de piedra en sus parroquias, en las iglesias a donde van a misa. Cuando yo me he ido a confesar, que ha sido en este año, cuando menos una vez por mes, hablo con mi confesor y le platico todo esto. Y está de acuerdo.
y está haciendo cosas a favor de esto. Y es un señor cura joven de unos 35 años y está entusiasmado. Entonces, queridos amigos, con esto terminamos nuestra sesión de hoy y damos paso, como siempre, a sus preguntas, comentarios, aportaciones y todo lo que nos quieran decir al tenor de lo que les he expuesto sobre este formidable padre de la patria. Y por desgracia, quise darle un enfoque positivo, pero no puedo dejar de lamentar que hoy comenzó el de profundis, el duelo por la muerte de la República Mexicana. Un comentario nada más antes de los demás, y es brevísimo. A ver, Según estas personas, cálculos no exagerados, o sea, cálculos que ya se pueden considerar como prácticamente ciertos, hablan de que el número real de muertos por asesinato en México ronda los 500,000, el medio millón de personas en 5 años. Así, ese es todo mi comentario. muy bien. Más menos, pero dicen, si hablamos de 500,000, digo, más menos 50,000, estamos es La la cifra cantidad. correcta, Sí. correcto, muy bien. Bueno, pues con esto terminamos la primera parte.